Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios que da vida y poder a nuestras vidas. Ese es el estudio que estamos realizando con todos los hermanos en Cristo Jesús que día a día nos acompañan estudiando este mensaje de justificación por la fe en Cristo Jesús, el último mensaje de misericordia, un precioso mensaje para el pueblo de Dios y este mensaje que debe ser llevado al mundo. Estamos ya estudiando buen tiempo. Estamos en el estudio número 59 de esta serie y vamos a seguir estudiando este mensaje de justificación por la fe. En el estudio anterior hemos estudiado que este mensaje de justificación por la fe se presenta también como el pan nuestro de cada día, el alimento que Dios ha provisto para este tiempo, la verdad presente. Cristo es el pan verdadero. Y los tres mensajes angélicos son los tres panes que nosotros necesitamos recibir de Cristo y comerlo con Cristo. Cristo es el Maestro que nos puede enseñar. Cristo es el Padre que nos puede dar ese pan y nos puede hacer comer. Porque Jesús dijo, aquí estoy a la puerta y llamo, si alguien abre, entraré, dice, a vuestra casa, a vuestro templo, a vuestro corazón, a vuestra mente, y comeremos, dice, cenaremos un banquete. Cristo es el que nos puede dar ese banquete y hacernos comprender su palabra. Pero necesitamos nosotros ejercer fe. Dios ha impartido, dices, la fe a todo ser humano, como una semilla. Pero ahora esa semilla tiene que germinar escuchando, estudiando, investigando la palabra de Dios. Porque la fe, dice, viene por el oír. Y necesitamos fe. Y necesitamos recordar la advertencia que dio el apóstol Pablo escribiendo a los hebreos. En el capítulo 4 de Hebreos dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haber alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, o sea, como al pueblo de Israel. Pero no les aprovechó, dice, el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Esta es la mayor advertencia que necesitamos tener presente cada vez que nosotros escuchamos, estudiamos y dedicamos nuestro tiempo a la palabra de Dios, a la palabra escrita y a escuchar también la palabra que Cristo nos quiere hablar a nuestra conciencia por medio de su Espíritu Santo. Pero necesita fe. Sin fe de nada valdrá. El pueblo de Israel se perdió por haber escuchado la palabra de Dios durante 40 años. Y no solamente escucharon, sino vieron con sus ojos lo que Dios les estaba enseñando, porque recibieron ese mensaje de la justicia por la fe. Ese Cristo estaba representado en el maná. Ese Cristo estaba representado en el agua que salía de la roca. Pero ellos viendo no entendieron, oyendo no entendieron, porque faltó la fe. Necesitamos creer. Nosotros hemos sido educados por la educación de este mundo a creer en las cosas que se ven, en las cosas que se palpan, en las cosas que se prueban. Pero la palabra de Dios es por fe. Tenemos que creer en cosas que no se ven, pero son reales, porque Dios nos ha demostrado que Él ha creado este mundo. Él mantiene y sostiene este mundo. Él ha dado su vida para comprarnos. Y ahora nosotros en este tiempo necesitamos ese reposo. El reposo no solamente es el sábado. Necesitamos reposar de la vida de pecado. Necesitamos reposar de los afanes de este mundo. Necesitamos también el reposo de la salvación. Y necesitamos también el reposo eterno. Es la herencia eterna. Así que ese es el reposo que Dios ha prometido en el plan de salvación.
con ese deseo, con ese interés, con esa decisión, estamos por la gracia de Dios estudiando día a día la palabra de Dios. Ahora vamos a continuar nuestro estudio. Vamos a, como introducción, aprovechar este estudio para poder fundamentar, para poder tener la seguridad de que este estudio que estamos estudiando viene de Dios. Y Dios envió por medio de los pastores Jones y Waggoner en 1888. Y ellos dejaron los escritos de ese mensaje y la hermana White también registró ese mensaje. Y ese registro está pues en los materiales de Elena White de 1888, que son 4 tomos, son un promedio de 1800 páginas, lo cual estamos brevemente detallando qué es lo que estos 4 tomos hablan acerca de ese mensaje y qué dicen de los mensajeros. Ahora vamos a seguir leyendo algunas páginas para tener la plena seguridad de lo que estamos investigando. Materiales de Elena White, página 1299. Dice así: se ha tratado sin respeto a los hombres mismos a quienes Dios ha confiado un mensaje para su pueblo. Así que los mensajeros no fueron respetados. Y podríamos hablar mucho cómo es esa forma de faltar respeto, ser irrespetuosos contra alguien. Eso es lo que pasó. Página 1300. Los hombres que han traído este mensaje del Evangelio. Así que Jones y Waggoner, ¿qué mensaje habían traído? Ese es el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas, el mismo mensaje que Jesús dejó a los discípulos, porque los discípulos llevaron el Evangelio. Página 1300, la misma página dice: usted ha albergado odio hacia el mensaje que los mensajeros escogidos del Señor han proclamado. Así que la hermana White advertía así a los pastores, a los hermanos, que manifestaban odio contra los mensajeros. En la página 1309 dice: los siervos delegados de Dios. Así que Dios les delegó un mensaje para su iglesia y para el mundo. Página 1336. Dice así: sin embargo, muchos han oído la verdad pronunciada en demostración del Espíritu Santo, y no solamente han rehusado aceptar el mensaje, sino que han odiado la luz. Ahí están cómo se rehusó aceptar ese mensaje y cómo el odio se manifestó hacia esa luz. Pero ese mensaje, dice, fue predicado con demostración del Espíritu Santo. Página 1336, la misma página. El Señor, en su gran misericordia, envió un mensaje preciosísimo a su pueblo mediante los pastores Waggoner y Jones. Ahí nuevamente se registra que es el mensaje más preciado, de un valor incalculable, de tal manera que todo lo que uno tiene y todas las cosas que en este mundo existen no se puede comparar, ni el oro, ni la plata, ni nada se puede comparar con ese mensaje. Es de mucho valor y nosotros lo necesitamos en este tiempo y lo necesitaremos hasta que Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Página 1339. Esa es precisamente la obra que el Señor quiere que el mensaje que Él ha dado a sus siervos opere en el corazón y mente de todo agente humano. Así que ese mensaje que Cristo envió es un mensaje que debe llegar, dice, al corazón y a toda mente para poder transformar vidas, para que produzca su efecto, su fruto, una vida nueva, una vida santa, una vida consagrada. La misma página 1339. Dios dio a sus mensajeros precisamente lo que el pueblo necesitaba. Lo que el pueblo adventista necesitaba en ese tiempo, ese es el mensaje que Dios envió. Porque ya
el mundo estaba ya preparado, como hemos estudiado. En el Congreso de Estados Unidos la ley dominical estaba a punto de aprobarse. Entonces era necesario ese mensaje, pero el pueblo adventista no entendió y rechazó. Hoy en día también nosotros estamos en el preciso momento que necesitamos ese mensaje. No hay otro mensaje, no hay otra forma de salvación y en este tiempo. Página 1341. Dice: ¿por cuánto tiempo odiaréis y despreciaréis a los mensajeros de la justicia de Dios? Dios les ha dado su mensaje, llevan la palabra del Señor. Así la hermana Juan advertía a los adventistas después de 1888. ¿Hasta cuánto tiempo, dice, despreciaréis a los mensajeros de la justicia de Dios? En la misma página 1341. Y a los que el Señor reconoció como sus siervos suyos. Así que mientras ellos proclamaban ese mensaje, eran siervos reconocidos de Dios. 1342. Verá que esos hombres contra los que usted ha hablado han sido como señales en el mundo, como testigos de Dios. Así que muchos adventistas, dirigentes, pastores y otros hermanos, ¿qué hacían? Hablaban contra los mensajeros y el mensaje. Pero ellos, dice, fueron enviados al mundo como una señal y eran los testigos de Dios. La misma página, mensajeros delegados de Cristo, repite nuevamente. Ahora vamos a leer página 1353. ¿Por qué alberga tal amargura contra los pastores E.J. Waggoner y A.T. Jones? Dios ha dado al hermano Jones y al hermano Waggoner un mensaje para el pueblo. Usted no cree que Dios los haya sustentado, pero Él les ha dado luz preciosa y su mensaje ha alimentado al pueblo de Dios. Cuando usted rechaza el mensaje llevado por esos hombres, rechaza a Cristo y al dador del mensaje. Esa es la triste situación en la cual cayeron en aquel tiempo los adventistas. Rechazaron a Cristo y al dador del mensaje. Nosotros necesitamos en este tiempo aceptar a ese Cristo y al dueño del mensaje también. Página 1395. Han elegido despreciar tanto al mensajero como al mensaje, desde el tiempo en que a los pastores Jones y Waggoner se les encomendó una obra especial para esos últimos días. Así que ese mensaje lo trajeron estos pastores, un mensaje especial para los últimos días. Y su objetivo, dice, era despertar al pueblo de Dios. Pero fueron despreciados los mensajeros y el mensaje también fue rechazado. Página 1410. Estamos ya llegando a la página 1410, y ahí vamos a quedar. Por la luz que Dios me ha dado, estoy segura de que los hombres, algunos de ellos que son los principales promotores en los consejos de Batley-Creek, necesitan primero confesar a Dios su rechazo a los mensajeros y al mensaje que Él ha enviado. Así que cuando habla de Batley-Creek está hablando del corazón de la obra adventista, del centro donde estaba ubicado la sede de la obra adventista. Y los que dirigían la obra en ese tiempo, prácticamente Dios no los aceptaba, no los aprobaba, porque en sus consejos, en sus reuniones, todo era planificado para
rechazar ese mensaje y para poder dar lugar a que no tenga efecto ese mensaje. Bien, entonces ahora vamos a continuar nuestro estudio. Quedamos en la página 1410. Vamos a ahora seguir estudiando este mensaje precioso que necesitamos en este tiempo. Ahora vamos a estudiar un poco acerca de la educación. ¿Qué tiene que ver la educación con este mensaje de la justificación por la fe, especialmente para los jóvenes? En Hijos e Hijas de Dios, página 89, dice: está bien que la juventud considere que debe alcanzar el más alto desarrollo de sus facultades intelectuales. No queremos poner límites a la educación que Dios ha hecho ilimitada. Pero de nada nos sirve lo que logremos si no lo empleamos para honra de Dios y para beneficio de la humanidad. Así que no es malo, dice, que la juventud se eduque a desarrollar sus facultades intelectuales. Es bueno, a lo contrario. Y este mensaje de justificación por la fe no pone límites a la educación que Dios ha hecho ilimitada. Así que la educación en el marco de la justificación por la fe es una educación ilimitada, especialmente para los jóvenes, porque los jóvenes tienen una mente poderosa y esa mente poderosa debe ser desarrollada. Pero de nada servirá, dice, que una mente educada así no se lo utilice para honrar a Dios y para beneficiar a la humanidad y para llevar este mensaje al mundo. De nada servirá. En vez de ser una bendición, será una maldición, dice, el desarrollo mental, especialmente de los jóvenes. Ministerio de Curación 355. Y también está en Hijos, Hijas de Dios, página 89. Dice así: necesitamos conocimientos que robustezcan la mente y el alma y nos hagan mejores hombres y mujeres. La educación del corazón es mucho más importante que lo aprendido de los libros. Entonces, todo creyente necesita conocimientos que robustezcan la mente, que fortalezcan, que desarrollen, que lo amplíen, la mente y el alma. Ambas cosas, la mente y el corazón. Y nos hagan mejores hombres y mejores mujeres. Pero más importante, dice, mucho más importante es la educación del corazón que lo aprendido de los libros. Así que en primer lugar está el corazón, un cambio de corazón, un nuevo corazón, un corazón con buenos deseos, un corazón de amor. Pero el que tiene el corazón de amor es inseparable la mente. Inmediatamente la mente comienza a desarrollar. Por eso es que el que nace a vida nueva, ahora empieza una educación poderosa en la escuela de Cristo. Más adelante vamos a leer que se abre un campo abierto para que el creyente, especialmente los jóvenes, pueden llegar a ser como Daniel, 10 veces más sabio que los sabios de este mundo. Sigamos dando lectura. Es bueno, dice, hasta esencial, poseer cierto conocimiento del mundo en que vivimos. Pero si no tenemos en cuenta la eternidad, experimentaremos un fracaso del cual jamás nos repondremos. Si la juventud se diera cuenta de su propia debilidad, encontraría su fuerza en Dios. Así que no es malo, dice, que los jóvenes puedan recibir cierto conocimiento
de este mundo en el cual vivimos, es decir, de las ciencias. De toda clase de las ciencias es bueno, pero el problema está cuando se educan para servir al mundo, para servir al Dios Mamón, a las riquezas, para obtener riquezas, comodidad, o para ser esclavos de las empresas de este mundo. Ahí está, dice, experimentará, dice, fracaso, que imposible jamás podrá reponerse porque el tiempo pasa rápido y estamos entrando a los últimos eventos finales que serán rápidos. La juventud debe entender que su poder, que su fuerza debe estar centrado en Dios. Vamos a avanzar. Hijos, hijas de Dios. La misma página 89. O Ministerio de Curación 359, dice así: hay una ciencia del cristianismo que debe ser conocida a fondo y que es tanto más profunda, amplia y alta que cualquier ciencia humana, cuanto son más altos los cielos que la tierra. La mente debe ser disciplinada, educada y formada, pues hemos de servir a Dios de un modo que no congenia con nuestras inclinaciones naturales. Hemos de vencer las tendencias al mal que hemos heredado y cultivado. Muchas veces hay que prescindir por completo de la educación y la preparación de toda una vida para aprender en la escuela de Cristo. Nuestro corazón debe recibir educación para llegar a ser firmes en Dios. Debemos contraer hábitos de pensar que nos capaciten para resistir a la tentación. Así que el cristianismo verdadero implica o comprende la educación de la mente, disciplina de la mente, formación de la mente. Pero para poder servir a Dios, dice, porque tenemos que vencer las inclinaciones naturales y heredadas, las tendencias, todo mal hábito, toda mala costumbre debe ser vencido. Para eso necesitamos disciplinar, educar la mente. Pero muchas veces, si la educación del mundo nos va a impedir a llegar a esa educación verdadera de Cristo, mejor será, dice, prescindir, renunciar, rechazar. Así como Pablo llegó a la conclusión de que toda esa educación que había aprendido y la educación de la mente que tenía, que era muy poderosa de Pablo, lo desechó. Lo dijo, lo tengo por basura, no me sirve, por el eminente conocimiento de Cristo y del amor de Dios. Necesitamos la dirección de Dios en estos asuntos de la educación. Aquí tenemos algo que necesitamos enseñar a los jóvenes y cada uno necesitamos. Este párrafo está extraído de la revista Señales de los Tiempos del 23 de julio de 1902. Dice así la hermana Elena White: los que creen en Cristo y guardan sus mandamientos no están bajo las ataduras de la ley de Dios, porque para los que creen y obedecen, su ley no es una ley de servidumbre, sino de libertad. Todo el que por fe obedece los mandamientos de Dios alcanzará la condición sin pecado en que vivía Adán antes de su transgresión. Aquí hay muchos asuntos que necesitamos resaltar. Primero, ya hemos aprendido, dice, los que creen en Cristo y guardan sus mandamientos,
Solamente se puede guardar los mandamientos a plenitud, a perfección, sin fallar en ningún punto, teniendo la justicia de Cristo, habiendo nacido a vida nueva, teniendo la ley escrita en el corazón, el amor en el corazón, solo así. Entonces, esta clase de cristianos dice, ya no están bajo las ataduras de la ley de Dios. Ya no necesitamos depender de las obras de la ley de los 10 mandamientos. Porque ya la ley de los 10 mandamientos no nos puede condenar ni nos puede imponer normas ni restricciones. Porque dice que el creyente en Cristo, su ley escrita que en el corazón tiene, dice, su ley no es una ley de servidumbre, sino de libertad. Todo el que obedece, dice, por fe, los mandamientos de Dios, alcanzará la condición sin pecado en que vivía Adán antes de la transgresión. Así que aquí tenemos 2 ejemplos. El creyente verdadero, su objetivo es alcanzar la vida de Cristo, una vida sin pecado, una vida espiritual. Como hemos estudiado, en la vida de Cristo no hubo egoísmo, no dio lugar al egoísmo de la carne y no dio lugar al yo Jesús. Eso es lo que en el plan de salvación está ya preparado para el creyente verdadero. Y no solo eso, también dice, el verdadero creyente, el verdadero cristiano, el justo, alcanzará, dice, a vivir una vida igual que Adán antes del pecado. Adán vivía una vida plena, una vida sin pecado, hasta que cayó en pecado. Entonces eso indica que los justificados pueden caer en pecado. También los mensajeros de 1888 estaban expuestos a caer en pecado también. Y eso estudiaremos ya en su momento. Entonces, la ley de Dios es una ley de libertad. Libertad para desarrollar las facultades mentales, las facultades físicas, las facultades espirituales. No hay límite. No está prohibido la educación. Así como muchos profesos creyentes, sin haber nacido a vida nueva, entienden de que la ley de los 10 mandamientos prohíbe estudiar a los jóvenes o prohíbe ir a la universidad, algo así entienden, pero eso es una comprensión humana. Dios mandó la ley de los 10 mandamientos no para poner imposiciones ni imponer prohibiciones ni a jóvenes, ni a mayores, ni a niños, sino la ley de los 10 mandamientos, como hemos estudiado, su objetivo, su principal finalidad es llevar a Cristo, mostrar el pecado al ser humano, mostrarle que está en peligro y señalarlo a Cristo. Esa es la función. Y esa es una copia de la ley original, no es la ley original de amor. Fue adaptado en 10 mandatos para seres humanos pecadores. Para los justos es la ley de amor, la original que el Espíritu Santo en el nuevo pacto quiere escribir en las tablas del corazón, en un corazón de carne. No puede escribir en un corazón de piedra. El corazón de piedra tiene que ser desechado. Esa es la vida cristiana verdadera que ofrece Cristo en el marco de la justificación por la fe. Entonces, el mensaje de la justicia por la fe lleva al reposo, lleva a la libertad, lleva a la paz, lleva a la felicidad,
lleva a un desarrollo armonioso de una vida completa. Entonces vamos a hablar un poquito de los jóvenes. San Mateo capítulo 11, verso 28 al 30, que dijo Jesús: venid a mí. Jesús dijo: venid a mí para que reciban el descanso y la bendición espiritual. Pero muchos entienden mal esto, entienden en una forma contraria, en una forma negativa, en una forma pervertida. ¿Qué es lo que dicen? Jesús no dijo: venid a mí y os daré problemas. Jesús no dijo: venid a mí y seréis y veréis lo difícil que es ser salvo, sino que dijo: lo que quiero es daros descanso, ya que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Así que la salvación de Cristo, el descanso, como es la vida cristiana, es fácil. Porque ustedes, dice, van a llevar mi yugo, el yugo de obediencia perfecta, en Cristo, unido a Cristo, enyugado a Cristo. Es fácil, no es difícil. Pero hoy en día se predica un evangelio difícil. Como Pablo dice en Gálatas capítulo 1, 2, 3, un evangelio pervertido, difícil para los jóvenes. Por eso los jóvenes dicen entonces: si yo acepto a Cristo, dice, no voy a poder estudiar en el mundo, no voy a poder ir a la universidad. No es así. Sino que la vida cristiana no es difícil, es fácil, dice. Y mi carga ligera, la carga de Cristo, o sea, el trabajo, la vida en este mundo, es fácil, no es una carga. Más bien la vida del mundo es una carga. Así que la vida cristiana que Cristo quiere darnos no es una vida de problemas. Los problemas, dice, que se solucionarán fácilmente. Aún los obstáculos se retirarán. Ese es el Evangelio. Entonces el Evangelio tiene un poder tal que es difícil resistirlo, porque tiene poder. Pero para la mayoría de los jóvenes, lo más difícil es creer eso. Todos necesitamos comprender de que lo difícil de la vida cristiana, lo difícil de la salvación, lo difícil de lo que Dios ofrece es creer. Por eso, el único trabajo que al ser humano Dios le ha dado es pelear la buena batalla de la fe, luchar la batalla de la fe. Ese es el trabajo del creyente. No es cargarse con cargas de querer obedecer la ley de los 10 mandamientos a la letra. No es solucionar problemas. No es enfrentar el pecado y querer vencer el pecado. No es decir, yo ya no voy a matar, no voy a codiciar, no voy a fornicar, adulterar. No. Eso es obra de Dios en el hombre, pero en el creyente justificado. Dios no puede hacer nada, Cristo no puede hacer nada en el que no ha aceptado el Evangelio. Como Jesús dijo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si uno no ha tomado esos pasos, Cristo no puede hacer nada. Solo Cristo puede enviar su Espíritu Santo para atraerlo, para llamarlo, para buscarlo y para invitarle, nada más. Por eso los jóvenes, dicen, no se dan cuenta de la belleza y el poder que encierra el Evangelio. Porque este maravilloso Evangelio, de alguna manera, consciente o inconscientemente, les ha sido ocultado en su belleza perdurable, incomparable prácticamente. Si el Evangelio se presentara a los jóvenes así como Cristo presentó,
así como los apóstoles presentaron con la lluvia temprana, así como Lutero llevó ese evangelio, el justo vivirá por la fe. Entonces los jóvenes, dice, aceptarían y entregarían sus vidas, y entonces su mente desarrollaría, dice, sus facultades desarrollarían y llegarían a ser sabios, 10 veces más sabios que los sabios de este mundo. Para estos jóvenes la sabiduría del médico no sería nada, ni del ingeniero, ni del maestro, ni de cualquier científico. Como hemos visto en este tiempo, en esta pequeña pandemia que se ha mostrado en este mundo, los científicos no han podido enfrentar. Los médicos no han podido solucionar. Las medicinas de la ciencia no han podido solucionar. Ni la economía ni el dinero no ha podido solucionar. Por eso el cristiano, el joven, necesita tener por lo menos el doble de esa sabiduría científica. Pero para salvar almas, para llevar a Cristo a las almas. No para acumular dinero, riqueza en este mundo, porque la riqueza de nada valdrá y de nada vale. Ya hemos comprobado, por lo menos en su primera etapa, porque ahora viene la segunda, la tercera, la cuarta, quizás llegue hasta la séptima etapa, donde veremos en el tiempo de angustia de Jacob, en el tiempo de las 7 postreras plagas, nada tendrá valor para enfrentar. Así que entonces el mundo los bombardea constantemente con la idea de que el Evangelio es aburrido. El Evangelio prohíbe a los jóvenes a estudiar, que el Evangelio es difícil, que el Evangelio limita. El Evangelio es el enemigo de los jóvenes. Pero eso es mentira. Satanás ha pervertido ese Evangelio. Pero nosotros necesitamos ayudar a los jóvenes. Necesitamos nosotros comprender este Evangelio bajo la dirección del Maestro de los Maestros para enseñarles correctamente este Evangelio. Necesitamos motivarlos. Necesitamos llevarlos a Cristo para que ellos puedan comprender de que el Evangelio es poder, es sabiduría, es vida eterna, es solución a todos los problemas. El Evangelio de Cristo, el mensaje de la justicia por la fe, tiene poder para solucionar toda clase de problemas del ser humano, comenzando desde las enfermedades difíciles, imposibles de curar, hasta la educación, hasta todo problema que se presente. Si esto supieran los jóvenes y los seres humanos, abandonarían todo el mundo para apropiarse y enrolarse en la fila de las escuelas de Cristo, en la fila de la salvación. Hoy en día también muchos enseñan y dicen que para ser un buen cristiano tienes que hacer algo. Aún tienes que estudiar la Biblia, tienes que orar, tienes que testificar, ir a predicar el Evangelio, obra misionera, tienes que buscar una relación más estrecha con Cristo. Pero esta forma de enseñar el mensaje de Dios es un tipo de consejos que no hacen sino fomentar la justicia propia por las obras de la ley. Y por lo tanto, los jóvenes como los adultos se sienten bajo un yugo opresivo de la esclavitud y no conocen el gozo de la salvación. Así como hemos leído, los que creen en Cristo y guardan sus mandamientos no están bajo las ataduras de la ley de Dios. Eso es lo que hemos leído en Señal de los Tiempos, de 23 de julio de 1902.
La ley de Dios, dice, no es una ley de servidumbre, una ley que prácticamente impide al cristiano desarrollar su vida espiritual plena. Porque el verdadero cristiano es aquel que depende de Cristo. Y Cristo es el que va a hacer la obra de salvación en el creyente. Entonces Cristo es el que va a producir las obras por medio del creyente. No es que el ser humano natural tiene que ocuparse en hacer obras, en cumplir leyes, en cumplir la Biblia, en cumplir los escritos del Espíritu Profecía, no. Tampoco no es el hombre natural, el hombre con sabiduría humana, el que tiene que estudiar la Biblia como una carga. No, Cristo el Maestro en su escuela le va a abrir la mente, le va a dar su mente, una mente nueva, y Cristo por su Espíritu Santo le va a enseñar. Y va a ser una delicia estudiar la Biblia. Pero el hombre natural, el joven natural sin conversión, a estudiar la Biblia es pesado. Es difícil entender la Biblia. Para el joven natural es más fácil entender las ciencias, los libros de este mundo, porque están adaptados para hombres pecadores. Pero la Biblia, el Espíritu de Profecía, la ley original del amor, es para los justos. Por eso el joven necesita llegar a ser justo, nacer como un santo varón, como Cristo nació del Espíritu. Entonces ahora será una delicia producir las obras del Espíritu Santo de Cristo, las obras de Dios, no las obras del hombre. El Señor Cristo le despertará todos los días y le enseñará. Para el verdadero joven creyente en Cristo será una delicia orar, la comunicación, orar sin cesar. Pero para uno que no está convertido, un joven no convertido, orar es difícil, se olvida de orar. Orar es repetir palabras, letras, o por costumbre. Eso no tiene ningún valor. El joven necesita comprender que la oración será como comunicarse con un joven que está enamorado de su novia. Así que el joven que está enamorado es capaz de hablar por celular día y noche. Así será el orar al Señor, una delicia, una necesidad. Y el testificar cómo será, o el predicar el Evangelio, será un placer. Pero si nosotros a los jóvenes, sin ser convertidos, sin conocer a Cristo, sin tener la justicia de Cristo, a los jóvenes los mandamos a veces en grupos o de dos en dos a testificar, a predicar el Evangelio de casa en casa, a hacer campañas. A los jóvenes esto es aburrido, esto es difícil, porque con la sabiduría humana no se puede predicar el Evangelio. Imposible. ¿Qué más? Aún le decimos a los jóvenes de que tienes que buscar una relación con Jesús, tienes que buscar a Cristo en oración, en estudio. Imposible. Primero necesita ser conectado con Cristo, necesita unión con Cristo, aceptar a Cristo, la verdadera conversión. Ahora sí, a los jóvenes hay que enseñarles a mantener esa relación, a permanecer en Cristo. Así que ese es el mensaje de la justicia por la fe que necesitamos aprender. Y para los jóvenes entonces, ¿cómo será? Entonces el Evangelio, la salvación, no será un yugo opresivo de esclavitud. ¿Por qué? Porque necesitan conocer el gozo de la salvación. Como hemos leído, Jesús que dijo, mi yugo es fácil,
O sea, la salvación, la vida cristiana es fácil. Y cumplir las órdenes del Espíritu Santo, las leyes del Espíritu Santo de Cristo, será un gozo, un placer. Un sacrificio será un placer, dice, agradable, delicioso. Esa es la vida cristiana que Cristo vino a sellar con su vida, con su sangre. Y Cristo con su vida perfecta también venció al pecado y al diablo, que es el originador del pecado. Así que cuando entendamos el gozo del Evangelio, será imposible quedarnos sentados en silencio y no hablar de Jesús, porque comprenderemos lo difícil que es perderse y lo fácil que Jesús ha hecho la salvación. Para un cristiano unido a Cristo, un cristiano que depende de Cristo, un cristiano que tiene por guía a Cristo, al Espíritu Santo, para ese cristiano será difícil pecar, difícil perderse. Será desagradable hacer el mal, más bien será una delicia hacer el bien, porque el Espíritu Santo obrará en el creyente. Por eso la hermana White, en Discurso del Maestro de Jesucristo, páginas 117 y 118, allí está cómo la hermana White lo presenta, la salvación muy fácil y difícil la perdición. Vamos a leer 2 líneas, dice así: no deduzcamos, sin embargo, que el sendero ascendiente es difícil y la ruta que desciende es fácil. Así que si Cristo mora en nosotros, tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente espiritual, ¿cómo vamos a enseñar? Dice, no vamos a enseñar que el camino que sube al cielo es difícil, no. Vamos a enseñar que será fácil, así como Cristo enseñó que su yugo es fácil. Y no vamos a enseñar, dice, que el camino que desciende hacia el mundo es fácil, que el camino ancho es fácil, no. El camino ancho es difícil. Allí hay todos los problemas de este mundo. En el camino descendiente al mundo, en el camino ancho, el ser humano sin Cristo tiene que sacrificarse para acumular riqueza, tiene que matarse, tiene que buscar la fama, las riquezas, pero tiene su costo. Por eso el que sigue ese camino del mundo termina enfermo, termina pues débil, termina pues en silla de ruedas, termina en fracasos, termina en muchos problemas. Por eso alguien dijo en alguna prédica, el diablo ofrece eso y el diablo es mal pagador. Pero tenemos que enseñar, dice Discurso Maestro de Jesucristo, termina las 2 líneas que estamos leyendo diciendo, el amor de Dios es tal que los desatentos y los obstinados no pueden destruirse fácilmente. Así que el amor de Dios en el corazón no lleva a una vida de destrucción, ni a una vida de obstinación, desobediencia o rebelión. Cuando no hay amor de Dios en el corazón, ahora sí el joven se rebela, es obstinado, no tiene fe, porque no hay amor en el corazón, no hay Cristo en el corazón. Necesitamos entonces una verdadera justificación por la fe. Así que por lo general, desgraciadamente, los seres humanos sin Cristo describimos a nuestros jóvenes el camino al cielo como algo verdaderamente difícil. Y ellos lo perciben o lo entienden difícil. Ellos dicen, ¿qué dicen? Es una religión desprovista de gozo, de alegría y de placer. Ellos entienden que la vida cristiana es tratar de cumplir la ley, tratar de no vivir alegre y gozoso en este mundo.
Ellos piensan que la vida cristiana es no estudiar, no desarrollar la mente, no ser poderoso en esta mente, no ser poderoso en este mundo. Así lo entienden. Pero la vida cristiana no es así. Es que el ser humano no puede predicar correctamente la palabra de Dios, ni enseñar la ley de Dios correctamente. Necesitamos el poder de Dios, el Espíritu de Dios, para aplicar correctamente la palabra de Dios. Así que, ¿qué necesitamos hacer entonces? Necesitamos dedicar nuestro tiempo y predicar el Evangelio de las buenas nuevas, de la buena noticia, especialmente a los jóvenes y a todos los hermanos que hoy están de hambre de ese mensaje. De tal forma que ese Evangelio tenga un poder de convicción tal que haga a Jesús atractivo y lo haga todo el deseable. Por eso la hermana Joy dijo, he escrito en los libros del Espíritu Profecía a Cristo como el deseado de todas las gentes. Ese Cristo que trae los encantos incomparables, dice ella. Así que, hermanos, eso es solo lo que necesitamos presentar a Jesús en toda su belleza y en todo su amor, que soluciona todas las cosas en este mundo, que puede solucionar los problemas del hogar. Ese Cristo que puede solucionar el problema de los hijos. Ese Cristo que puede solucionar los afanes de este mundo y las enfermedades de este mundo, y ese Cristo en el corazón solucionará también los poderes de este mundo que ya están afanosos comenzando a dominar, a manejar a los hombres, a esclavizar a los hombres. Necesitamos nosotros despertar en este tiempo por la gracia de Dios, porque si no nos apoderamos de la gracia de Dios, ¿cómo será nuestra vida? Nuestra vida, dice, será una desgracia. Sin gracia es una desgracia. Así que debemos examinarnos cómo estamos viviendo. Si nuestra vida es una desgracia, necesitamos a Cristo, necesitamos estudiar. Necesitamos conocer la historia de 1888 para no repetirlo. Necesitamos conocer la historia del pueblo de Israel que no ingresó a la tierra de Canaán y murió en el desierto durante 40 años. Necesitamos estudiar la historia de los judíos del tiempo de Cristo, cómo rechazaron y terminaron mal en el año 70, destruidos. Esa destrucción final espera al mundo. Nosotros necesitamos escapar. El mensaje es: escapa por tu vida. El salmista dice: escapa al monte cual ave, dice, porque Cristo ya murió en la cruz, abrió la cárcel del pecado, ya rompió las cadenas. Necesitamos huir. No necesitamos ser como el elefante que hicieron el experimento. Unos científicos experimentaron con un elefante. Le amarraron con una cadena para que no escape y no se vaya a su hábitat, al monte. Así que este elefante estaba amarrado con cadenas a su pie. Y todos los días le alimentaban. Y la cadena solo llegaba hasta donde le ponían el alimento. Pero ¿qué pasó? Después de mucho tiempo, estos investigadores le desataron la cadena, le cortaron la cadena. ¿Y qué pasaba con este elefante? Este elefante, ¿qué hacía? Todos los días se levantaba, iba a buscar al lugar donde le daban la comida. Y como no había comida, se regresaba otra vez a su lugar. Y otra vez iba a buscar cuando tenía hambre, encontraba la comida que le daban
comía esa comida y se regresaba a su lugar a descansar. Y el siguiente día igual. Y así todos los días ese elefante estaba allí, pero ya no tenía las cadenas, pero seguía con esa costumbre. Así es un animal. Por eso en el libro de Isaías capítulo 1, verso 1 al 10, el profeta Isaías que dijo, el pueblo de Israel dice, es peor que los animales, igual que los animales. O sea, ¿qué quiere decir eso? El ser humano tiene una salvación tan grande. Cristo ha vivido una vida perfecta que quiere darnos. Ha muerto por nuestros pecados. Ha muerto para que nuestro yo, nuestro egoísmo, nuestro hombre carnal muera. Y ha resucitado para que podamos nacer a vida nueva y comenzar a disfrutar la salvación ya en este mundo, empezar la vida del cielo en este mundo. Ya estamos libres, ya el diablo está vencido, el pecado está vencido, pero nosotros seguimos como el elefante, nos hemos acostumbrado a las cosas de este mundo, pero necesitamos despertar. Vamos a terminar dando lectura en Maravillosa Gracia de Dios, página 35. Se esperan grandes cosas de los hijos e hijas de Dios. Contemplo a los jóvenes de hoy y mi corazón se estremece por ellos. ¿Qué posibilidades hay para ellos, para los jóvenes, si procuran sinceramente aprender de Cristo, entregar su vida? Cristo les concederá sabiduría a los jóvenes, como se la dio a Daniel. Pueden obtener instrucción de aquel que es poderoso en consejo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Salmos 111:10. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:6. Ese es el evangelio que necesitan los jóvenes. Esperan grandes cosas, dice, para los hijos, hijas de Dios. Toda la promesa que está en la Biblia, en el espíritu de profecía, es para los hijos, hijas de Dios. No es para los pecadores extraviados como el hijo pródigo. No es para los pecadores que no quieren volver a ser adoptados en la familia de Dios. No es para los pecadores sin conversión las promesas. Estas promesas son para los hijos, hijas de Dios y para los jóvenes que aceptan a Cristo y experimentan la conversión en la justicia de Cristo. Dios les concederá, dice textualmente, sabiduría como le dio a Daniel. ¿Qué sabiduría le dio a Daniel? 10 veces más sabiduría que los sabios de este mundo. Y nosotros también, por lo menos, podemos tener 2 veces más sabiduría que los hijos, que los sabios de este mundo. Ese es el mensaje que nosotros necesitamos estudiar en este tiempo. Y por cierto, la obra médico-misionera que debe el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los jóvenes de Dios, enrolarse, necesita sabiduría. Porque en la obra médico-misionera, el Hijo de Dios, el joven cristiano verdadero, va a tener que atender a los enfermos. Y los enfermos que los médicos del mundo, que la ciencia del mundo, que la medicina farmacológica no puede solucionar, los hijos de Dios, los jóvenes cristianos, podrán sanar a esos enfermos, dice, con el poder de Dios y con sencillos tratamientos naturales. Y nosotros podemos dar razón, podemos dar fe, podemos dar seguridad de que aquí nosotros trabajamos en el Perú, en el lugar de Cusco, en la pequeña población de Curabase, fuera de la ciudad, trabajamos en la obra médico-misionera. Y ya los enfermos están llegando todos los días ahora después de la cuarentena. Y el enfermo que busca sanidad, que acepta a Cristo como el médico,
se sana de cualquier enfermedad. Enfermedades imposibles para los hombres es posible para Dios. Por eso hemos invitado los jóvenes, señoritas que quieren venir aquí a aprender, pueden venir, son bienvenidos. No cuesta nada, todo es de gracia hemos recibido, damos de gracia. Los enfermos también, los hermanos, hermanas que están enfermos pueden venir, todo es de gracia. Cristo es el que ha dispuesto todo porque ha dado su vida ya, ha resucitado, está en los cielos intercediendo y quiere vivir en nuestro templo, en nuestra vida. Ese es el consuelo de la salvación. Que Dios bendiga su palabra. El día de mañana, por la gracia de Dios, seguiremos estudiando. Amén.